Comunicado de la Junta Militar. La Junta Militar, como órgano supremo del Estado, comunica al pueblo de la nación argentina que hoy la República, por intermedio de sus Fuerzas Armadas, mediante la concreción exitosa de una operación conjunta, ha recuperado las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur para el patrimonio nacional. Se ha asegurado de esta manera el ejercicio de la soberanía argentina sobre todo el territorio de las mencionadas islas y los espacios marítimos y aéreos correspondientes. Quiera el país todo comprender el profundo e inequívoco sentido nacional de esta decisión para que la responsabilidad y el esfuerzo colectivo acompañen esta empresa y permitan, con la ayuda de Dios, convertir en realidad un legítimo derecho del pueblo argentino, postergado paciente y prudentemente casi 150 años. Directamente desde Casa de Gobierno ha transmitido LRA1, Radio Nacional Buenos Aires, Argentina. Muy bien, muy buenas tardes amigos contraculturales que nos están escuchando aquí en Huancavelica, en el Perú y también en diferentes partes de nuestra Sudamérica, sobre todo Argentina, que hoy en Buenos Aires nos escuchan muchas personas, y Huancavelica está en los oídos de nuestros hermanos argentinos. Gracias a la internet, ¿no?, que nos acerca, en esta ocasión nos estaba acercando. La Guerra de las Malvinas se produjo el 2 de abril del año 82 y es una huella que se ha impregnado en la historia del hermano país de Argentina. Hoy tengo el honor de entrevistar a un veterano de la Guerra de las Malvinas, a un héroe vivo, un hermano argentino que ha luchado por su patria y sigue luchando. Estamos en línea con Esteban Juan Tríez y le damos la más cordial bienvenida. Muy buenas tardes, maestro. Jorge Rojas, un abrazo enorme a la distancia, a vos, a toda la audiencia de Contracultura y fundamentalmente a todos estos hermanos habitantes de nuestra hermana República de Perú. Muchas gracias por contactarte. Muchas gracias a usted, maestro, por brindarnos su tiempo. Es importante para nosotros, los peruanos, conocer la historia viva que aún tiene Sudamérica, ¿no? Y sobre todo un país con el cual nos encontramos muy unidos desde que somos república y desde mucho antes. Es por eso que nos mueve también conocer las historias de hombres que han luchado por su patria. Aquí también en nuestro país tenemos mucha historia de guerras. La idea principal de este programa y sobre esta entrevista es de que nuestros radioescuchas conozcan de primera mano, de primera voz, cómo es que un hombre puede dar de todo por su país y la importancia que tiene de reconocer eso cuando aún están con vida, cuando aún están acompañándonos, es lo importante. Bien, maestro, en primer lugar, cuéntenos sobre usted, ¿no? ¿Dónde nació? ¿Cómo fue su vida en la etapa escolar? ¿Su vida antes de hacerse soldado? Bueno, yo era un joven común y corriente que vivía en la zona del Gran Buenos Aires, no en la capital, sino en la cercanía de la capital federal. Me formé en una escuela primaria, secundaria, barrio. Papá y mamá trabajaban para sostener el solvento del hogar. Mi hermana 2 años mayor que yo. Y así me fui formando y me recibí en el año 1980 de técnico electrónico. Tenía 2 idiomas, alemán y castellano, obviamente. Y en el año 81, acá en la República Argentina, hay una ley de la Constitución Nacional, que es el artículo 21, que establece que todos los jóvenes de 18 años debemos obligatoriamente 1 año formarnos para ser soldados. El servicio militar es obligatorio. Esta ley hoy está tapada, está guardada, pero
sigue vigente en la Constitución Nacional, obviamente. Así que así ingresé para formarme como soldado un año en el Regimiento de Infantería Mecanizado 3, que también estaba en la provincia de Buenos Aires. Ingresé el 15 de marzo y egresé como soldado destacado, me recibí, digamos, a mitad de noviembre del año 1981. Maestro, pero antes, bueno, usted nos está contando de que había una ley, pues como el servicio militar obligatorio que había aquí en el Perú, ¿no? Que también ya no existe ahora el servicio militar voluntario. Pero antes de que usted cumpla con la ley, ¿había en usted esa sensación o ese gusto por pertenecer a las Fuerzas Armadas? No, para nada. O sea, nosotros, mi vida era totalmente civil y sabíamos que esta era una ley obligatoria, y después de la misma yo ya estaba haciendo el ingreso para ir a la universidad y seguir estudiando para hacer ingeniería electrónica. Tenía proyectos de estar de novio, estaba buscando trabajo. Mi vida era 100% civil. En ningún momento se presentó la idea de tener algo que ver con un uniforme. Y cuando usted estuvo ya en el ejército, ya cumpliendo la ley, y asumiendo ya que era pues un soldado y que estaba haciendo el servicio militar que la patria argentina le demandaba, ¿cómo se sentía? ¿Cómo se sentía usted ya viéndose como soldado? Porque es un cambio brusco, ¿no? Es un cambio radical de la vía civil a la vía militar, ¿no? ¿Cómo lo llevó usted esto? Es un cambio brusco, pero es como todo en la vida. Cuando vos tenés un líder o un formador, ¿no? Un docente que te está formando, en este caso como soldado. Yo tuve un sargento que se llama Manuel Ángel Villegas, y realmente fue un tipo que era exigente en las medidas, en la instrucción, en la enseñanza, pero era muy humano en la parte emocional. Entonces se complementaba bien, y para mí era un aprendizaje. Era interesante porque uno aprendía a desplazarse, a arrastrarse en un campo de batalla, aprendía a armar y desarmar un fusil, a limpiarlo, a disparar, a desfilar. También había, como en todos lados, ciertas injusticias, ¿no? No poder salir de Franco porque, qué sé yo, tenía la barba un poco crecida o el pantalón del uniforme arrugado. Pero bueno, son cosas que uno se va sonriendo hoy, pero en ese momento, con 19 años, decía, pucha, me quedé sábado y domingo en casa, pudiendo haber ido a abrazar a mi familia, o estar de novio, o salir con mis amigos. Pero uno se fue acostumbrando. O sea, yo no lo hice mucho tiempo. Yo, imagínate, entre marzo y noviembre fueron 8 meses nada más. Salimos de maniobras, una vez fuimos de maniobras a la provincia de La Pampa, y fue realmente apasionante porque fue muy duro, mucho calor, pero ver los aviones, ver los tanques, ver el desplazamiento, eran maniobras, pero esa parte me recuerdo que fue muy, muy enriquecedor y divertida a la vez. Bien, maestro, termina usted el servicio militar. ¿Cómo le llega la noticia del inicio de la guerra? Y sobre todo, ¿no? Que a uno le digan que se va a enfrentar contra una potencia mundial, como es Inglaterra. ¿Usted ya estaba de baja, es decir, ya era civil cuando recibe la noticia, o aún estaba en el servicio militar? Yo estaba de baja, en mes de noviembre me fui de baja, y las Malvinas se recuperan el 2 de abril. Yo lo tomé, yo ya estaba trabajando en la ciudad de Buenos Aires, y veo que hay bocinas y banderas en los autos, y me asomo a una de estas casas que vendían televisores, y veo que decía que se habían recuperado las Islas Malvinas. Y las Islas Malvinas para nosotros ya era un sentimiento muy arraigado, porque todas nuestras maestras, toda nuestra formación de alumnos en las escuelas, se cantaba la Marcha Malvinas, se dibujaban las islas, sabíamos que eran nuestras 100%, pero bueno, que habían sido usurpadas desde hacía 149 años. Entonces, bueno, termino en la Plaza de Mayo, festejando con toda la gente, con banderas, con gritos, con alegría, con cordialidad. Ahí no había bandería política, sino era todo una unión nacional en todas las plazas del país. Y así vuelvo a mi casa, y así sigo con el ingreso a la facultad, y el 9 de abril me llega un aviso que teníamos que volver al cuartel. O sea, un aviso, vos imaginate, Jorge, que no todas las casas tenían teléfono, la mía no tenía en ese entonces, teníamos un televisor chiquito donde veía las noticias, y ahí decía. O sea que no fue una exigencia obligatoria, pero el
el grupo humano que se había formado en el servicio militar nos decía que teníamos que pertenecer a ese grupo humano. Y así volvimos, no solamente en el Regimiento 3, en el 4, en el 6, en el 7, el 12, todas las unidades que estaban desplazadas a lo largo del país, los soldados volvimos voluntariamente. Y eso es lo que a veces no se cuenta, ¿no? Se dice que los obligaron, que fue todo forzado. 2 minutos antes de subir a los camiones que nos llevaban a las Islas Malvinas, que nos llevaron al aeropuerto para subir al avión e ir a Malvinas, hubo un sargento que se acerca al grupo, que éramos 150, y nos dice, si hay alguno que no quiere ir, desaparezca inmediatamente. De 150 hombres que estábamos ahí, 2 compañeros míos salieron corriendo y desaparecieron. El resto nos quedamos todos estoicos porque sabíamos que íbamos a conocer Malvinas y íbamos a ir todos juntos. Y eso hace distinto a Malvinas, cuando pones el corazón. No importa qué pase después, pero el grupo está unido y de esa manera llegamos al territorio insular un 11 de abril de 1982. Bien, maestro. Qué historia, ¿no? Y vamos a escuchar un audio, un discurso de Galtieri, justamente cuando se está en esta efervescencia patriótica, y luego continuamos con la entrevista, maestro Esteban Juan Tríez. ¿Cómo no? Gran Bretaña no han escuchado hasta ahora una sola palabra de ataque o una sola palabra ultrajando su honor y su reputación hasta ahora. Pero le pido como presidente de la nación al gobierno y al pueblo inglés la moderación en sus expresiones, la moderación en sus hechos. El gobierno argentino y el pueblo argentino, este cabildo abierto, puede enardecerse y presentar a las ofensas mayores ofensas. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Bien, maestro Esteban Juan Tríez, ahí estamos escuchando la voz de Galtieri, ¿no? En un discurso que da, en el cual pues muy motivador, y la nación argentina y esas personas que están en la plaza, había toda una efervescencia por defender vuestra patria. Eso está muy bien aclararlo, porque tal vez la decisión fue de un gobierno de facto, pero el apoyo fue nacional, y no solamente nacional, fue regional también, porque tuvimos apoyos fundamentalmente de la República de Perú. Entonces, cuando dicen los mandó la dictadura, no, nosotros fuimos detrás de un ejército que había formado en Valores el general San Martín hacía 150 años atrás. Entonces, y fuimos detrás de una bandera que creó el general Manuel Belgrano, también casi 200 años atrás. Esa es la gran diferencia. Yo no fui por Galtieri ni por el gobierno militar, fui porque era nuestra obligación y nuestro compromiso patriótico y moral, y el pueblo entero nos apoyó. En Malvinas no había ni ideología política, no había había tipos de izquierda, tipos de derecha, tipos socialistas. En Malvinas había de todas las religiones, había judíos, había evangélicos, católicos, ateos, había de todos los colores de raza, había indios, aborígenes, había de todas las provincias, flacos, altos, gordos, con anteojos. Eso es Malvinas, y eso fue el ejército al cual yo pertenecí. Entonces ahí marca la diferencia. Realmente fue una unión de grupo sumamente grande y una unión nacional sumamente grande. Y ese apoyo después lo tuvieron que destruir, porque cuando la Argentina se une, casi le ganamos al ejército británico, apoyado por Estados Unidos,
por la Comunidad Europea y por algunos países latinoamericanos. Sí, muy bien, maestro. Esa aclaración es muy importante y muy valedera. Sobre todo que se aplica también aquí en nuestro país. Han habido también conflictos. Hemos tenido, bueno, los últimos conflictos que hemos tenido fueron con Ecuador, ¿no? El último que fue en el tiempo de Fujimori. Usted sabe que, bueno, Fujimori tiene sus detractores y sus seguidores. También se ha querido trastocar el tema y me parece que sería una falta de respeto hacia los hombres y mujeres que han luchado por su patria. No tiene nada que ver la política con el amor por la patria, ¿no? Y eso debe quedar bien claro, porque las personas que intenten, tanto en su país como en el mío, en otro, aprovechar políticamente sus odios y querer bajarse pues ese ánimo patriótico, me parece que son bajezas, ¿no? Y debe quedarse bien aclarado, como usted lo ha hecho. El amor por la patria no tiene bandera, no tiene religión, no tiene color, no tiene tamaño, no tiene edad. Es increíble cómo puede mover tanto el amor por la patria sin caer en patrioterismos ni chauvinismos, ¿no? Que eso también es muy importante aclarar. Maestro, háblenos de sus vivencias en la guerra, ¿no? Acá tenemos bastantes amigos que nos están escribiendo. Queremos escuchar de él cómo es la guerra, nos dicen, ¿no? Cómo fue vivir esos momentos y sobre todo pues ese, entre comillas, acá nos escriben David y Goliat, nos dicen, ¿no? Es decir, Argentina, un país de Sudamérica, contra pues un país europeo como Inglaterra, que es una potencia, ¿no?, vencedora en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles son los recuerdos, ¿no?, de su compañerismo, por ejemplo, entre la tropa, y también su acercamiento cara a cara con la muerte, maestro, un evento inminente, una guerra, ¿no? Bueno, te voy a tratar de resumir de la mejor manera posible. Primero y fundamental, tenemos que ponernos en situación. Yo invito a todos tus oyentes que en este momento estén cerrando un poco los ojos y que se sientan realmente que están en medio de una isla, en medio del Atlántico Sur, donde los vientos de 70, 80, 100 kilómetros por hora, donde las temperaturas son bajo cero, donde estás dentro de un pozo hecho en la tierra, la trinchera, donde el agua brota de abajo y se te congelan los pies, donde te chorrea el barro por las paredes laterales del pozo, donde está lloviendo, donde en Malvinas llueve, graniza, nieva casi simultáneamente. Hay un viento atroz, estás empapado, estás en medio de un pozo, estás en medio de la soledad, estás en medio de la lejanía donde te llega la comida, estás lejos de tu familia, te sentís realmente solo, caen las bombas, desde el 1 de mayo al 14 de junio, 45 días en esa situación y las bombas cayeron a la mañana, a la tarde, a la noche, con aviones, con barcos, con aviones, todo el rato, hay heridos, empiezan a haber muertos, eso es la guerra y vos te sentís que estás totalmente solo y desamparado hasta que te abraza tu compañero de pozo, y te mira a los ojos y te dice: Esteban, tenemos que tener fuerza y salir juntos de esta. Y de repente recibís una carta de un familiar o de un ciudadano de la patria que le escribe a un soldado de la patria y les da fuerza y que están rezando por nosotros. Y empezás a encontrarte con Dios y encontrás esa fuerza, esa fe y empezás a rezar, aprendés a agradecer, aprendés a pedir perdón, aprendés a encontrar que tenés un líder, que no es un general ni un coronel, es un sargento del ejército que tenía 4 años más que yo, un tipo que te sabía dar las órdenes precisas y también te abrazaba cuando tenías miedo y te sentías solo. Esa fue la previa antes de entrar en combate. Eso fue lo que nosotros vivimos como soldados en la trinchera. Cuando realmente crees que no hay mañana, que no hay dentro de un rato, que no hay futuro. Todo se vivía el aquí y ahora. No sabía que iba a comer mañana, ni siquiera sabía si iba a comer hoy. Seguramente que hoy no iba a comer. Y el frío era permanente, y la lluvia era permanente, y el tener miedo era permanente, pero cuando tenía fe, todo eso se licuaba y desaparecía. Y cuando entramos en combate, la noche del 13 de junio, la guerra termina el 14,
El 13 de junio entramos en combate la compañía A del Regimiento 3 de Infantería en las alturas del monte Willerich. Enfrente teníamos el grupo de paracaidistas británico 2, que venían con misiles Milan, con transportes Scorpion, tenían apoyo de fragata, tenían apoyo de artillería, y nosotros fuimos un grupo de 180 soldados intentando apoyar al Regimiento 7 que ya se había replegado, y nos enfrentamos directamente en una proporción de 5-1, fue el combate terrestre del Día de la Máxima Resistencia, que fue el 13 y el 14 de junio, contra un ejército preparado, profesional. Y ahí es donde yo digo que el ejército argentino y las Fuerzas Armadas argentinas, el arma más poderosa que nosotros tuvimos contra las fuerzas británicas fue el corazón, el compañerismo, la hermandad en el campo de batalla. Como nos lo enseñó San Martín, esa hermandad la vimos y la vi y la sentí en un campo de batalla. Nos enfrentamos a los ingleses a una distancia de 30-40 metros, no más de eso, tiro a tiro. De los 100 soldados que subimos a la compañía, tuvimos 27 heridos y 4 muertos en ese enfrentamiento. Pero se combatió hasta que no hubo más munición. La artillería que nos venía apoyando, nuestra, nos tiró hasta la última munición. Los aviones ya no podían salir más porque ya no tenían más defensa y no podían volar de noche. Entonces todos entregamos todo. Por eso se combatió, por eso de Malvinas se sigue hablando 40 años después. Porque hay coraje, hay amor entre hombres, hay corazón, hay dignidad, hay realmente valores de los cuales tenemos que estar orgullosos como región, como país ni que hablar, como región también, porque no somos distintos a ustedes. Ese sentimiento de hermandad se genera en la vida, en el día a día, y se pone de manifiesto en una situación tan horrible, tan tremenda, tan extrema, tan estúpida como es una guerra. Pero cuando hay una bandera que te dice, vale la pena morir por ella, y bueno, tenemos 649 héroes que dieron lo más preciado, que es la vida, por todos nosotros, para que de Malvinas se siga hablando y sigamos sintiéndonos orgullosos. Más o menos eso es la guerra, Jorge. Muy intenso, maestro, ¿no? Vivencias que han pasado ustedes, estar frente a la muerte, la lucha por la vida y por la patria, ¿no? Luego de que ocurriera esta batalla, usted nos está narrando de que lucharon hasta el último cartucho, como diría Bolognesi. ¿Qué ocurrió, maestro? ¿Qué ocurrió? ¿En qué momento? O sea, cuando terminan en esa batalla, nos está hablando usted del monte, donde estaban luchando, y que habían luchado ya pues hasta el cansancio, ¿no? Hasta quedar sin munición. Luego de eso, maestro, ¿cómo prosiguió? ¿Qué siguió en la batalla? ¿Hubo una retirada? ¿Cómo fue? ¿Qué ocurrió más adelante? Bien, nosotros en el enfrentamiento cae herido el sargento Manuel Villegas a unos 6 metros delante mío. Me ordena que yo siga disparando, tiene un tiro en la panza, me ordena que siga disparando, a lo cual yo no lo puedo hacer porque él estaba en la línea de fuego. O sea, con el soldado José Luis Cerezuela levantamos los brazos, dejamos el fusil, dimos los 6-7 pasos hacia adelante, lo rescatamos al sargento, lo arrastramos hasta debajo de nuestras posiciones, le salía mucha sangre a borbotones de la panza, no teníamos curita, no había médico, no había enfermero. Me ordena que ante el dolor que tenía, que no aguantaba más el dolor y el hospital estaba a 8 kilómetros, me da la orden de que lo mate. Desoigo la orden, te digo que tenemos muchas cosas que hacer todavía, lo cargamos con otro soldado al hombro y empezamos a bajar. Caminamos los 8 kilómetros con el sargento Agupa herido y así lo llevamos hasta el hospital. Ahí los médicos hicieron la maravilla de salvar cientos de vidas, entre ellas la del sargento Manuel Villegas y la de varios compañeros míos. Cuando salgo del hospital, que era la primera construcción que estaba entre el monte y el pueblo, empezamos a caminar hacia el pueblo con unas corridas de soldados que bajaban de la batalla, del monte, algunos mal, algunos bien, una euforia, era realmente un hormiguero. Cuando patea uno un hormiguero, eso era el repliegue. Y cuando llego a donde estaban las construcciones, veo que de la vereda del lado de la izquierda había soldados ingleses
que estaban tomando algo, muy tranquilos. Y del lado de la vereda de la derecha había soldados argentinos, todavía con el fusil en mano, y ya había terminado la guerra. Entonces yo pensé que en ese momento iba a ser una masacre, que todos se iban a matar entre ellos ahí en el pueblo. Que la guerra estaba parando, estaba terminando. Y ahí es donde uno se da cuenta lo idiota y que los soldados no tenemos nada que ver en la guerra, simplemente obedecemos órdenes y actuamos con el sentimiento, que la decisión la toman los gobiernos, ¿no? Entonces digo, ya se había terminado, los ingleses habían terminado de trabajar, ellos tenían ya, listo, terminaron su misión, su trabajo, y nosotros terminamos nuestra misión, hasta donde pudimos, con los honores y con los valores que tuvimos encima, con las tristezas y las angustias, y el recuerdo infinito de nuestros héroes. Después quedé prisionero de guerra. Quedar prisionero de guerra es horrible, es terrible, porque no sabes cuál va a ser tu futuro inmediato, si te van a fusilar, si te van a llevar a un campo de concentración, a otro país. Uno no sabe nada, está entregado. Y bueno, fuimos 3 días de prisioneros de guerra, sin alimentos, sin abrigo, sin nada, y después nos embarcaron en un buque, el buque Canberra, que es un buque inglés, donde entraron 4.000 prisioneros de guerra argentinos, nos llevaron al continente, a Puerto Madryn, y ahí empezó otra vida, encontrarnos con nuestra familia, encontrarte con una sociedad que no te esperaba, un Estado Nacional que nos trató muy mal hasta el día de hoy. Entonces todo eso fue bastante duro volver a sobrellevar, pero la guerra nunca deja de ser un testimonio de vida, donde para nosotros los valores más importantes que entendí, que apliqué y que sigo aplicando el resto de mi vida, son la importancia de lo que es el amor a la familia, el amor a la patria y fundamentalmente el amor a Dios. Y eso lo llevamos a flor de piel en cada instante, y eso fue lo que me enseñó la guerra, ¿no? El agradecer cada instante, siempre decir un gracias por un plato de comida, por un día de sol, un día de lluvia, un rato más con vida. Eso no tiene precio. Grande, maestro. Realmente una historia hermosa, triste a la vez. Un héroe. Usted ha salvado la vida de su compañero de armas y de tantos otros. Un héroe para su patria. Permítame expresarle el orgullo que siento de estar conversando con usted. Es muy importante sembrar estos valores que usted nos está refiriendo. Y esta entrevista también está sembrando valores en los que nos están escuchando. Nos hacen una pregunta aquí por el Messenger. Si ocurriera de nuevo un enfrentamiento por las Malvinas o por algún otro lugar de Argentina, bueno, sobre todo las Malvinas, ¿cuál sería su posición al respecto? ¿Tomaría nuevamente el fusil? Nosotros estamos sembrando valores, ¿no? Nosotros todas estas charlas las tenemos todos los días de nuestra vida en distintas escuelas, empresas, universidades, radios, medios de comunicación. Entonces, primero es fundamental que sabemos que es imposible que haya otro conflicto porque no tenemos ni siquiera una gomera para nada. No hay armamento, no hay ideología, no hay patriotismo, no hay sentimientos. Nosotros sabemos que la única forma de defender al prójimo es a través de la palabra, a través de la escucha, a través de la enseñanza. En estos momentos en la República Argentina no es una república, no es una nación, es un territorio ocupado por personas que no saben cantar el himno, que no saben respetar la bandera, que no saben para qué son las fechas patrias, para qué se conmemora un 17 de agosto o un 20 de junio, un 25 de mayo. Hoy los chicos en las escuelas no lo saben porque los docentes no se lo enseñan, porque a nadie le interesa hablar de patria, hablar de nación. Entonces, hay un territorio que está ocupado por un montón de gente, que cada uno tira para su lado. Tenemos que volver a sembrar, tenemos que volver a las raíces, tenemos que volver a generar conciencia, fundamentalmente del núcleo de la sociedad, que es la familia. Esa es la conciencia fundamental que está destruida. Después volver a encontrarse con Dios y después volver a construir valores. Una vez que tengamos eso, los ingleses mismos nos van a devolver las islas automáticamente, porque ellos saben que no son de ellos. El mundo sabe que no les pertenece, pero como hay tantos intereses de recursos naturales, intereses económicos, reservas de petróleo, de comida,
puerta de acceso a la Antártida, o sea, es un punto estratégico no negociable para ellos. Bueno, y nosotros no tenemos nada, no tenemos ni siquiera la idea para qué sirven las Malvinas, en los chicos de la escuela no saben para qué sirven, entonces ellos aprovechan de eso, y en eso está nuestra gran debilidad. Nos falta reencontrar un San Martín, un Belgrano, que vuelva a formarnos, a acompañarnos, a enseñarnos nuevamente lo que significa esto, ¿no? Los valores. Así que siempre vamos a estar dispuestos a defender nuestra bandera, a defender nuestra patria, nuestra gente, no a través de las armas, porque sería un suicidio, sino a través del estudio, de la formación y del amor, fundamentalmente. Excelente, conocer nuestra historia, ¿no? Es lo importante, conocer nuestro pasado es lo que nos da esa fuerza para obtener estos valores. Maestro, ya estamos llegando a la parte final de la entrevista, le agradecemos mucho. Quería pedirle que nos diera un mensaje para los jóvenes de hoy, a los que no han vivido esa guerra, el mensaje también a los jóvenes del ayer, que sí la vivieron, que estuvieron en el frente de batalla, y para los peruanos, ¿no? Para sus hermanos aquí sudamericanos. Un mensaje, por favor, de su parte. Fundamentalmente les pido perdón por lo que hicieron nuestros gobiernos, justamente vos lo mencionaste, en el conflicto que tuvieron con Ecuador, y la Argentina obró, para mi criterio, espantosamente mal. O sea que en nombre del pueblo argentino, de los que yo represento y de los que nos sentimos soldados de la patria, les pedimos perdón por esa terrible horror que cometió nuestro presidente de turno. Y por otro lado le decimos gracias a Perú por el apoyo que nos dio justamente en el año 82. Y a estos jóvenes que hoy están formándose, que algunos estarán escuchando o escucharán el programa en otro momento, les digo que lean siempre, que estudien, que no se queden con una campana, porque a nuestros jóvenes los han formado con una sola versión de Malvinas, que éramos los víctimas de la dictadura, los pobres chicos que los mandaron sin armas a morir inútilmente. Somos soldados de la patria, como hoy somos soldados de la vida, y necesitamos de todos los jóvenes que hoy se están formando en las escuelas, en los barrios, en las instituciones, que se llenen de valores, porque esos jóvenes son los que van a liderar el día de mañana el destino de nuestros países. O sea, ya sea con el gobierno, con las fuerzas policiales, con las fuerzas armadas, con la salud, con la educación. Y necesitamos de ellos, que no se den por vencidos, que no escuchen cualquier versión, que no se crean que la vida es fácil. La vida es hermosa, pero hay que formarse, hay que estudiar, hay que pensar, hay que interactuar, hay que discutir, hay que pensar distinto, pero crecer juntos. Creo que es la manera de que América pueda llegar a sobresalir al mundo y decir, bueno, vivamos en paz y unidos. Bien, maestro. Muchas gracias por esas palabras muy importantes. Me congratulo de haber podido entrevistarlo. Le hago llegar los saludos fraternos de todos los huancalicanos y los hermanos peruanos. Estamos seguros de que vamos a volver a conversar para poder tener más información, más datos interesantes. Nuevamente le agradezco por la entrevista y ya lo sabe, Contracultura aquí en Huancalica a su disposición. Muchas gracias, maestro. Gracias a todos ustedes, un abrazo enorme y un viva la patria para Perú y un viva la patria para Argentina. Viva la patria. Gracias.